Bienvenido a Más que Teclas, el canal donde hablamos de tecnología para todos los públicos y en estos tiempos de confinamiento volvemos a hablar de multimedia en casa. Bueno, como ya he contado por diferentes medios, yo lo que tengo es un pseudocine montado en el sótano compuesto por un proyector BB Bright GP90, el cual proyecta la imagen en un store del IKEA. Sí, un store del IKEA. No contento con el resultado y con el ánimo de mejorar un poquitín sin gastar demasiado dinero, he decidido dar una nueva oportunidad a la marca BB Bright y en este caso probar el F40, el nuevo proyector que ha lanzado hace muy poquito y que vengo a traeros aquí al canal. Os hablaré de cómo es este proyector LED, cómo lo tengo montado en casa y sobre todo si merece la pena o no comprarlo. Así que nada, si queréis conocer todos sus secretos, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya sabemos lo que nos vamos a encontrar cuando abramos la caja, es hora de que os cuente cuáles son las principales especificaciones de este proyector BB Bright F40. Lo primero que más me ha llamado la atención es la calidad de los materiales, es decir, mucho más robusto, mucho más sólido, con una mejor construcción que el anterior, que el GP90, y esto lo he notado nada más sacarlo de la caja. Como os comentaba en la intro del vídeo, este es un proyector LED con resolución Full HD y con una capacidad lumínica de 4200 lúmenes. Pero eso sí, tenemos que tener en claro que estos lúmenes son LED, es decir, no son lúmenes ANSI. Si calculamos la equivalencia de estos 4200 lúmenes LED a lúmenes ANSI, yo he calculado que tenemos unos 700 lúmenes ANSI. Obviamente no es un proyector muy luminoso, como ahora veremos, pero sí que es más luminoso que el que tengo actualmente. Este proyector permite un tamaño máximo de proyección de hasta 300 pulgadas, con un contraste de 15.000:1. Eso sí, para alcanzar esas 300 pulgadas tendríamos que colocar el proyector a 9,1 metros de distancia de la pared y obviamente en ese caso la imagen no se va a ver para nada bien. La distancia recomendable del proyector a la pared sería entre 1,8 metros, que nos va a dar unas 60 pulgadas, hasta los 3,6 metros de distancia, que nos van a dar una pantalla de 120 pulgadas. Yo en mi caso lo tengo colocado más o menos a la mitad de esta distancia, es decir, a unos 2 metros, con lo cual me está abriendo una pantalla de 100 pulgadas ideal para el store del IKEA que os comentaba en la intro del vídeo y que tengo colocado en el cine. Tiene una luminosidad y unos colores bastante aceptables, aunque yo diría que bueno, tratándose de un proyector LED. Obviamente esta luminosidad no la podemos comparar con los proyectores tradicionales que por ejemplo en mi caso tengo en la aula donde soy docente. Lo he probado en condiciones de luz media baja, que son las que tengo actualmente en el sótano de casa, y consigo una imagen muy buena. Obviamente este proyector no es recomendable, por ejemplo, en un aula con grandes ventanales y mucha luz, porque prácticamente la imagen no se vería. Admite el factor de forma 4/3 y también el de 16/9, siendo este último ideal para disfrutar de nuestro contenido multimedia como peli, series, juegos, etc. La lámpara tiene una autonomía, según el fabricante, de unas 30.000 horas de uso, unos 5 años aproximadamente, pero en mi caso yo creo que van a ser incluso más porque es un uso muy esporádico, es decir, yo me bajo de vez en cuando a ver una peli, una serie, sobre todo en verano, o sobre todo también ahora en tiempos de confinamiento. Una de las cosas que sí he notado que es un salto de calidad respecto al que tengo en casa es el tema del sonido. Este proyector incorpora dos altavoces internos de 10 vatios cada uno, 20 vatios de potencia, y es decir que suena muy bien.
Yo actualmente el proyector que tengo lo tengo conectado a un Xiaomi Mi Box S, del cual ya os hice review también aquí en el canal, y estoy conectándolo a través de Bluetooth a un altavoz de Xiaomi que también os hice review aquí en el canal, pero incluso con las pruebas que he hecho, el altavoz de este proyector sería capaz de sustituir al altavoz de Xiaomi. Además, una cosa muy buena que tiene este proyector es que tiene un puerto SPDIF, con lo cual podríamos sacar audio de forma óptica por ese puerto y a través de un cable SPDIF llevarlo directamente a un altavoz o, por ejemplo, la barra de sonido y sacar el sonido por ahí. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que este proyector no soporta de forma nativa el sonido Dolby, con lo cual tendríamos que deshabilitarlo en origen. Es decir, tendríamos que deshabilitarlo en nuestro reproductor multimedia. Luego, con respecto a puertos de conexión, en la parte trasera nos encontramos dos puertos USB 2.0, ideales por ejemplo para conectar un pendrive o un disco duro y reproducir directamente los contenidos desde ahí. También tenemos un puerto HDMI, que es el que yo voy a utilizar para conectar con el Xiaomi Mi Box, el comentado puerto SPDIF, una salida para auriculares, un puerto infrarrojo y luego el puerto de conexión de corriente y un interruptor que nos permite cortar la corriente al proyector. Luego aquí en la parte lateral lleva dos ruletas. La primera nos va a ayudar a enfocar la imagen dependiendo de la distancia a la que hayamos colocado el proyector con respecto a la pared, y la segunda nos va a ayudar a mantener la imagen cuadrada, es decir, la podemos regular en forma de más trapezoide o menos trapezoide, ya en función del ángulo de inclinación que tengamos colocado el proyector. En la parte delantera también tenemos un puerto de infrarrojos que nos permite controlar el proyector con el mando a distancia que viene incluido en el paquete. En mi caso esto es muy cómodo porque el proyector va a estar colgado en el techo y desde el sofá lo puedo controlar de forma muy cómoda. Además, si no tenemos a mano el mando a distancia, en la parte trasera también tenemos botones que nos van a permitir controlar los menús del proyector exactamente igual que hacemos con el mando a distancia. Bien, ahora que sabéis las principales características de este proyector, voy a mostrar las pruebas para que veáis cómo se comporta de forma real en el sótano de casa. Bueno, ¿qué os ha parecido este proyector? Espero que os haya resultado interesante y ahora, como siempre, os voy a comentar qué es lo que más me ha gustado y qué es lo que menos me ha gustado, en este caso del ViBright F40. La primera cosa positiva es la bolsa de transporte que tiene. Esto es una cosa que la anterior no lo tenía. Además es una bolsa que se ve bastante robusta y con compartimentos para llevar el mando a distancia y los cables. Luego también me ha gustado mucho que en la parte inferior incorpore 4 patas de goma que van a permitir una adherencia perfecta si lo colocamos en una superficie plana como una mesa, estantería, etcétera. Luego también una pestañita que va a permitir una inclinación mínima, eso sí, pero muy interesante, por ejemplo, para proyectar, como digo, desde una mesa. Y luego, por supuesto, también me ha gustado mucho que lleve los orificios preparados para colocarlo en un soporte BESA, que es lo que me ha permitido a mí colgarlo en el techo. Yo en su día compré en Amazon el soporte de techo con anclaje BESA que habéis visto en el vídeo, y ese mismo soporte es el que he utilizado con este proyector ViBright F40. Os dejaré también en las notas del vídeo el enlace de compra de ese soporte por si queréis haceros de uno. También
También me ha gustado mucho, dentro de lo que cabe, la buena calidad que tiene de imagen, ideal para disfrutar de Plex, Netflix, HBO, Movistar Televisión, etc. Obviamente no alcanzamos la calidad que puede tener una televisión, pero en mi caso es más que suficiente. Y luego también me ha gustado mucho que el idioma de los menús del proyector esté en castellano, con lo cual eso nos va a facilitar mucho la vida si no estamos sueltos con el idioma inglés. Luego, un par de apuntes negativos. El primero es una tontería y es que la tapita que lleva protegiendo la lente, una tapita de plástico, no lleve un cordón que haga que la tapita se quede colgando del proyector y así evitamos que se pierda. Y luego otra cosita que tenemos que tener en cuenta, que tampoco me ha gustado demasiado, es el ruido. Ambos proyectores, tanto el anterior como este, hacen el mismo ruido, unos 70-71 decibelios, y esto puede llegar a ser molesto. No son proyectores silenciosos y por eso quiero comentarlo. Aunque bien es verdad que con el sonido de lo que es la película, el altavoz, y una vez que estamos escuchando durante un tiempo ese ruido, se mimetiza con el ambiente y molesta menos. Eso comprobado. Este proyector ahora mismo ronda el precio de 129 euros con envío desde China o 179 euros aproximadamente con envío desde Europa. Bueno, y ahora la pregunta del millón. ¿Lo recomiendas o no lo recomiendas? Pues bien, si queremos un proyector para un uso esporádico, cine, pelis infantiles con los niños en casa, si tenemos como yo un garaje o un sótano donde podemos evadirnos, es un proyector bastante recomendable porque es un proyector que no es excesivamente caro y nos va a dar una calidad muy aceptable. Os voy a dejar en las notas del vídeo el enlace de compra por si queréis haceros de uno. Pues nada, si os ha gustado el vídeo, darle un like y suscribiros al canal porque eso me ayuda mucho, y más cuando marcáis la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil. Y no os vayáis muy lejos porque ya mismo, en breve, volvemos aquí a Más que Teclas con otro vídeo muy interesante para todos vosotros. Hasta entonces, un saludo.